daba inicio a la fase de liga de la Conference League. Para esta ocasión, el AEK visitaba Eslovenia para enfrentar al Celje, en un duelo donde Orbelín Pineda salía como titular. Y desde el inicio, los locales arrinconaron al conjunto griego, dejándole pocos espacios para salir jugando, lo que representaba mayor peligro en este arranque por parte del Celje. Sin embargo, en la primera jugada donde el AEK pudo negociar un tiro de esquina, se derivó la proyección donde Derek Kutesa aparecía con un fierrazo que la defensa desvió, confundiendo al arquero que no pudo hacer nada para detener la pelota. Pero esto solo encendía al conjunto esloveno que buscaba de manera incesante la portería contraria. En esos minutos donde el AEK estaba echado atrás, Orbelín también tenía que retrasarse buscando interceptar o cuando menos incomodar al cuadro local. Pasando la explosividad de esta etapa, el equipo blanco pudo liberarse de la presión y adelantar bloques, permitiendo crear algunas incursiones a la portería contraria. Si bien el AEK no producía el suficiente peligro, al menos podía plantarse del otro lado y permitirse pensar en su juego. Sin embargo, cuando las águilas bicéfalas parecían reponerse ante la situación, el Celje encontraba una pequeña abertura que Franco Kovačević capitalizó con un tiro raso para poner en igualdad el marcador. La anotación daría paso al segundo tiempo, y en esta parte el AEK cambiaría de semblante al ser más propositivo. Así que el equipo blanco tomó el esférico y fue paciente para elaborar su juego, ocupando el ancho de la cancha hasta encontrar las mejores vías para canalizar sus proyecciones. Orbelín era el encargado de mediar en esta zona, pero no sería fácil para el guerrerense, ya que los locales no brindaban espacios y realmente tuvieron muy pocos acercamientos que pudieran florecer. Por el contrario, el Celje daba muestra de letalidad, pues dejaban solo a Nikita Losifov, que puso a prueba al portero, y a pesar de detener el disparo, la pelota le quedó a Franco Kovačević. Tras la anotación, el partido se hizo más largo, pues por un lado el conjunto griego quiso meter presión corriendo más riesgos, mientras que el Celje también buscaba ir al frente, así que no se confiaba por el gol de diferencia y trataban de incrementar la ventaja. Por lo tanto, el duelo se abrió y esto benefició al partido, ya que el balón casi no se detenía en media cancha, pues era relativamente fácil pasar de un lado a otro. En las áreas hubo mayor movimiento y los metros recorridos contribuían al desgaste de los futbolistas. Orbelín tenía una posición clave al estar en media cancha que fungía como clutch al mantener la presión arriba y ser de los primeros en amortiguar la ofensiva de los locales. Aunque esta posición daba equilibrio, también era frágil si se rompía, como ocurrió cuando un error del mexicano desataría el contragolpe del conjunto esloveno, donde Franco Kovačević concretaba su hat-trick. Las águilas bicéfalas tuvieron su último impulso anímico, como una muestra de orgullo a pesar del marcador adverso. Pero estos chispazos tampoco tuvieron un impacto para mover el marcador, y la mayoría de estos intentos se quedaban anulados en la periferia del área, ya que ni siquiera pudieron penetrar en la misma. El conjunto esloveno pudo disuadir al AEK, que no supo abrir el bloque defensivo. De esta manera finalizó el encuentro y las águilas bicéfalas se llevan un revés como visitantes sin poder sumar puntos en su debut en el torneo. Se jugaba la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Al Copenhague le correspondía pisar la ciudad de Bakú para enfrentar al Karabag. Los leones saldrían con su cuadro estelar, incluyendo a Rodrigo Huescas, que venía con una buena racha desde el inicio de la temporada. En los primeros minutos de juego, el Karabag intentó abordar la banda haciendo correr a su extremo. Sin embargo, Huescas era el encargado de marcar al futbolista, siendo puntual en sus citas para ganarle el balón y no dejar que se perfilara al área. Es así que el mexicano estuvo gastando sus primeros sprints para correr hacia su propia portería y que no lo agarraran mal parado. El arranque le había favorecido a los locales y los leones trataban de acomodarse en la cancha todavía.
Así se encontraba el equipo, y al minuto 10, Huescas trató de salir jugando, aunque se arriesgaba un poco, y cuando trataba de cubrir la pelota, realizó un cambio de dirección muy brusco, terminando de esta forma en el césped. En la repetición se puede apreciar que el mexicano quedó mal apoyado, lo que propició que se desplomara. Y a pesar que la primera impresión sobre la jugada no lucía muy grave, Huescas se quejaba por el dolor, lo cual indicaba que no podía continuar en este encuentro. Es así que Rodrigo tuvo que retirarse de la cancha en camilla, dejando en suspenso la gravedad de su situación. Posteriormente el Carabao reflejaría su dominio y Abdel Zoubir marcaría el camino con la primera anotación al minuto 28. Y estando en el cierre del partido, Emmanuel Aday sacaría a bailar a la defensa del Copenhague para después realizar un bombazo que ponía punto final al encuentro. Así se daba por finalizado el juego y los Leones se llevan su primera derrota en Champions. Días después se dio a conocer la gravedad de la lesión de Huescas y se confirmó una ruptura de ligamento en la rodilla derecha. Se estima que el tiempo de recuperación sea de 6 a 10 meses, lo que pone en duda que el mexicano se encuentre listo para la justa mundialista. Los queseros viajaban a Chipre para visitar al AEK Larnaca, esto en la primera fecha de la Conference League en su fase de liga. Mateo Chávez estaba en la banca y el juego daría un giro inesperado apenas 2 minutos jugados. Alexandre Penetra cometió una plancha que para el árbitro fue suficiente para mandarlo a las regaderas. No vendrían cambios desde el banquillo para ajustar y a los 25 minutos, Waldo Marín contrarremataba para poner enfrente a los chipriotas. Al igual que en el fin de semana, el Tiloncito le tuvo que entrar al quite en una situación desalentadora. Lo que intentaba el AZ era bajarle la intensidad a su rival, tomar la pelota y a partir de ahí soñar con la remontada. En las primeras incursiones del mexicano aparecían bastantes elementos del AEK, tapando espacios e entorpeciendo las combinaciones que quería armar con los jugadores del interior. Chávez se movía correctamente a los espacios para que sus compañeros encontraran opciones para triangular, y aunque se le abrió un espacio, su pase bombeado no encontró destinatario. De vuelta en la defensa, se barrió con vehemencia para impedir el accionar de su homólogo. En esta acción solo le dieron una advertencia y con el pasar de los minutos, los neerlandeses fueron disminuidos al ataque. En el segundo lapso parecía querer tomar más riesgos, sobre todo con la presión encima, sin esconderse cuando lo venían a presionar. Aunque minutos más tarde un pase suyo quedó muy largo a su compañero, y por poco los cazan. La intención de Mateo para incursionar en los carriles interiores y pensar en desconfigurar la saga rival era clara, pero tener un hombre menos también significaba que tenía que mostrar solidaridad y ayudar en la defensa. A los locales les anularon un gol porque la línea de defensas estaba bien alineada, pero también hablaba de la clara fragilidad que existía atrás. El nacido en Nuevo León le rompió la cintura a su marcador al minuto 50, conduciendo hacia el interior, quedándose sin opciones y después su pase le pegaba en el costado al colegiado. Llegaba el segundo gol en una confusión en la marca y Riyad Bajic aparecía solo para cerrar a segundo poste. El juego del AZ parecía contar con un estilo definido, digno de los grandes clubes neerlandeses, pero a pesar de que el balón fluía con cierta claridad, la inferioridad numérica los obligaba a cubrir demasiado terreno, y ahí se trababan las conexiones. Mateo se clavaba en diagonal y proponía para momentos más tarde participar en una linda red de pases, pero la última decisión no fue la adecuada y se perdía la ocasión. Momentos después se arriesgaba demasiado con una dura entrada al camiseta 8 que ameritó una amarilla. El equipo estaba frustrado, pues a pesar de haber podido imponer sus condiciones por varios minutos, el AEK sabía que podía trabar el juego con facilidad, calentando el partido con entradas al límite del reglamento. El AZ lo siguió intentando, pues no estaban tan lejos de meterle nerviosismo a los chipriotas. Pero llegaba el tercer gol en una descolgada y la cuesta se inclinaba en demasía a los de Países Bajos.
El buen juego que habían mostrado se corrompió y se perdieron todos los conceptos. El AEK tenía donde quería a sus oponentes y Marcus Rodén se animó a sacar un zapatazo que se convertía en el cuarto tanto. La debacle del AZ en la isla de Chipre se consumía y solo le quedaba al Tiloncito cerrar el juego con dignidad. Y a pesar del resultado, sus acciones fueron contundentes en un escenario desesperanzador. Fea derrota en su debut en la Conference y no sumarán puntos esta jornada.